Bienvenidos a De Voz en Voz, la sección de política en 18 donde hablaremos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes para oír de viva voz cómo viven distintos sucesos. En esta ocasión me acompaña Fernanda Morales. Ella es tabasqueña y nos contará un poco acerca de lo que ha vivido recientemente con el tema de las inundaciones y con respecto a lo acontecido en Quintana Roo hace algunas semanas con las marchas y la represión. Esto es De Voz en Voz. Fer, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y pues estoy igual muy agradecida por dar voz a lo que está sucediendo más que nada en esas ciudades que sin embargo pues caen mucho en la importancia de estas acciones. Vamos a empezar con un poco acerca de Tabasco. Fer, para ti, ¿quién es Adán Augusto López? Bueno, Adán Augusto López sabemos que sí es un político tanto como Adán y eh, para mí es una persona irresponsable. Podría decirse que no toma una, que no tiene una batuta conforme a las acciones que se van planteando en el estado de Tabasco, porque más que nada eh, se, la mayoría de los ciudadanos se dieron cuenta que conforme a lo que está pasando en las inundaciones, no se llevó a cabo un plan estratégico para que esto se pudiera, en comillas, resolver. Pero no tanto resolver porque este problema de las inundaciones tanto inundaciones, violencia, violencia en la ciudad no han existido siempre. Entonces, no es como que se tenga planteado esta cuestión de que, a ver, vamos a hacer un plan o vamos a ponernos a pensar en qué cuestiones están afectando a nuestros pobladores o ciudadanos de cualquier parte de la ciudad y hacer de estos un cambio, no un cambio también, o sea, un cambio social, un cambio político, económico, pero me parece que solamente está como que pasmado una persona que no hace eh, nada, que no puede decirse que no hace nada. Entonces, ¿tú dirías que ante el riesgo de la inundación, el actuar del gobernador fue pobre e ineficiente? Sí, fue pobre e ineficiente porque él veía la situación, como lo había dicho nuestro querido presidente, inundé a los más pobres, afectamos a los más pobres. Entonces, esto nos hace pensar, en mi caso, me hace pensar que ellos ya sabían en qué situación estábamos y y no querían hacer nada, porque no querían alertar a la población, no querían ocasionar un caos o un pánico, porque sabían que aparte con lo del COVID, sabían que esto iba también a provocar aglomeraciones, tanto en supermercados Ujú. o también en manifestaciones. Entonces, para mí fue una parte irresponsable también el no avisar eh, qué es lo que iba a pasar, porque pues la ciudad, lo que querían rescatar era la ciudad, a lo que querían salvaguardar era la ciudad y no importaba a qué costa, a qué costa eh, sería proteger. Entonces lo que pasó aquí es que en mi casa ya sabían lo que iba a pasar, no avisaron, se inundó y no hicieron nada.
muchos reclamaban en redes sociales que, que hasta, a ver, sí, que el antiguo gobernador, que no era, me parece que era Granier, él ya tenía amurallado todo lleno de costales, porque él ya sabía la situación en la que se venía Tabasco en el 2007. Entonces, muchos estaban descontentos porque ni siquiera se acercó a checar cómo iba la marina o cómo iban los soldados a resolver toda esa situación. Solamente se presentó unas cuantas veces, y eso fue cuando ya empezaron a llegar los marinos, cuando ya empezaron a llegar la Cruz Roja, cuando se dio cuenta que todo esto ya era de una magnitud más grande de lo que él pensaba. Entonces ya fue cuando él empezó a aparecer en estas situaciones. En la escena, ¿no? En la escena pública. Uh-huh. ¿Cómo ha funcionado la CFE en Tabasco a partir de la entrada del señor Bartlett? Bueno, hasta donde, hasta donde eh, la mayoría de los ciudadanos piensan que, pues la mayoría piensan que la problemática viene justamente de la CFE. De hecho, las inundaciones, eh, en todas las notas periodísticas, culpan a este señor, y también culpan a CFE por las múltiples inundaciones que ha tenido Tabasco. En sí, los pobladores no están muy contentos con la CFE, ya que varias noticias, tanto nacionales y locales, están culpando a esta persona y también a esta dicha empresa por las múltiples inundaciones que hay en el estado de Tabasco, porque no se lleva también un registro, o también no se lleva, para los pobladores igual no se lleva un control de lo que verdaderamente está pasando en los ríos. Me he topado pues que a veces hacen fake news de los registros de, de la presa Peñitas, y más ahorita con igual más fake news de esta misma en las inundaciones. Entonces, eh, como, como siempre, los gobernadores o los presidentes municipales de Tabasco intentan buscar a un culpable de estas situaciones, y están culpando a CFE y a Orlet. Ok, mi pregunta también iba en el sentido de, a veces se le destina presupuesto a estas instituciones, y estas instituciones con este dinero tienen que ir arreglando diversos problemas que se presentan vaya, en todas mm, en toda su infraestructura, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿has visto tú o se ha visto reflejada que el dinero que se le invierte a la CFE eh, sea para mejorar o para, sí, vaya, para mejorar este tipo de infraestructura? No, de hecho, Tabasco me parece que es uno de los más, o sea, somos ricos en otros aspectos, pero en las estructuras, y más ahorita que se filtraba mucho el agua en los muros de contención para del malecón de la ciudad. La verdad es que, a pesar de los problemas que hemos tenido con el agua desde hace varios años, no se tiene una buena infraestructura. No, soy peor. No se tiene una buena y también de calidad, eh, porque me parece que el dinero lo gastan en otros aspectos. Por ejemplo, se va
en adornos tanto navideños o adornos de diferentes cosas, en bicicletas para los doctores, que no sé por qué regaló bicicletas este actual gobernador, pero pues él regaló bicicletas. No, la verdad es que no se ve reflejado en la ciudad para nada. Y más que ahorita se filtró el agua mucho en el muro de contención de ahí del malecón. Y también sobre esto se andaba culpando a otra persona por haber recreado haber recreado o innovado un poco el malecón, ya que no diré nombres porque así no, sí da miedo. Lo que pasa es que este señor recreó o innovó el malecón y se le dijo que no lo hiciera porque justamente ahí están las corrientes del agua del río del Usumacinta. Entonces a este señor le valió, él innovó el malecón y justamente ahí es donde se estaba filtrando el agua de hace 2 semanas, y pues esto igual provocó que el centro también de la ciudad pues estuviera a punto igual de colapsar por todo por la inundación. Ok, ya me habías comentado algo hace ratito, pero bueno, hago la pregunta de manera más concreta. ¿Qué tanta difusión se les ha dado a campañas para prevenir las inundaciones o la forma de actuar ante posibles inundaciones allí en Tabasco? La verdad es que yo he visto muchas, sí se les ha dado difusión, pero lo que pasa es que para mí la gente ya está acostumbrada, o sea, ya está acostumbrada a que cada vez que llueve sabe que su casa se va a inundar. Entonces sabe que tiene que subir las cosas al segundo piso o sabe que tiene que subirlas a la azotea porque ya sabe que se va a inundar. Sin embargo, las difusiones que ha hecho el gobierno, que son oficiales, pues sí, o sea, se ponen números de los bomberos, el número también de la policía o de la Guardia Civil, pero hasta ahí, o sea, nada más son números y pues tú tienes que marcar, tienes que decir, oye, estoy en tal lugar para que vengan y eso es todo. Entonces, los más afectados en este caso, pues son la gente que vive en zonas rurales. Y pues tanto en redes sociales igual manifiestan de que no, oigan, suban sus cosas porque pues sabemos que vienen las lluvias y pues que se En también se eso va a caer el que, agua. en eso que tú comentas de que se les está recordando constantemente a las personas que suban sus cosas, ¿tú por qué crees que las personas no lo hacen o tú considerarías que sí lo hacen? Porque, bueno, al menos aquí la información que nos llega en el Valle de México respecto a distintos medios de comunicación, vaya, son imágenes muy dramáticas respecto a que pues la gente no hace esto y que, o sea, bombardean mucho con la idea de que todo se ha perdido o todas sus pertenencias se están perdiendo. Pero Sí, si nos comentas que constantemente les están recordando que suban sus cosas como medida de prevención, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿la gente sí las sube o cuál es la realidad en ese sentido? que bueno, en este caso sí, sí pasa, sí se divulga, pero en algunas ocasiones estas personas o no tienen internet o no tienen, vaya, unos recursos básicos con los que la mayoría cuenta. Entonces, pues tampoco, o sea, esa información a veces no llega a ellos. Esa es una cuestión. La otra cuestión sería, es que sí avisaron y me parece que tengo, bueno, a conocidos de que dicen que la Marina, tanto los soldados, la Marina y la Guardia Civil, fueron por calle avisando que se salieran. O sea, un día antes de que todo esto se inundara,
que se salieran de sus casas porque esto se iba a poner grave. Entonces, un compañero me dice que pasaron por su casa y pues su mamá o su familia dijo, bueno, está bien, nos vamos, pero mucha gente pensó que no iba a pasar nada. Que dijo, va a ser una inundación leve o solamente se va, no sé, a 30 centímetros de agua, no sé. O sea, pensaron que solamente con subir un poquito las cosas ya no iba a pasar absolutamente nada. Entonces, él me cuenta que hay mucha gente que pensó eso y se quedaron. Y obviamente al día siguiente tenían el agua al primer piso y no había manera de cómo salir. Y otra cuestión también es que igual muchas personas se quedaron en sus casas y es lo que pasó en Tapijulapa. De una noche a otra, porque fue en la noche, esto se llenó de agua y muchas personas pues no sabían o no reaccionaron ante toda la situación porque esto venía demasiado rápido y pues muchos se quedaron atrapadas ahí. Entonces, sí se divulga, sí se tiene una difusión constante de este problema porque sabemos que siempre está presente en la ciudad. Sin embargo, hay algunas personas que la ignoran sabiendo que no puede pasar nada o que solamente es un diluvio y no pensaron que esto podría pues ocasionarse en una inundación también. Sí, justamente eso iba a mi siguiente pregunta y era respecto a cómo fue la divulgación de la información respecto a que tenían que refugiarse, en el sentido de dónde estaban los refugios, qué cosas tenían que llevar, entre Sí. otros temas, antes, durante y ahora que está el desastre natural. Antes se tenía una divulgación tanto en telereportaje, que la mayoría de los televidentes, a la mayoría también de los radioescuchas en Villahermosa, pues en la mañana están presentes en la información. Se tenía ahí, también se tenía en redes sociales, tanto en Facebook y Twitter, y en televisión. Y también, no te puedo decir que en las calles, porque pues yo no salía, apenas hace como una semana que salí justamente un día para otro por acá a Quintana Roo, por lo mismo, por las lluvias. Entonces no puedo decir si ponían panfletos o se ponían lonas en las calles, porque la verdad no sabría, pero sí se divulgó mucho en los medios. Ahora, Ok. lo que es ahorita después de la inundación, se divulga mucho en Twitter y se divulga también en televisión. Entre esos dos se está divulgando demasiado, porque anuncian que si puedes llevar esto, porque hay tanto albergues para embarazadas y niños, albergues para adultos mayores o también para familias, y están divulgando y también informando sobre qué es lo que les hace falta a cada uno de ellos, o en qué lugar están, porque hay algunas que están aquí en la ciudad, que están en el estacionamiento de Galerías Tabasco, y pues hay otros que están realmente en rancherías, poblaciones más lejos de la ciudad. ¿Tú tienes conocidos que hayan estado en alguno de estos refugios? No, bueno, no. Tengo amigos que sí se les fue el agua, si se les fue la casa al agua, que real me mandaron fotos de que tenían literal a pescados nadando dentro de sus casas, o otras personas que también mandaron video de que estaban en segunda planta y me mandaron videos también de cómo el agua estaba por las escaleras, pero refugios no. Ok. No. Bueno, ya también ya nos has comentado un poco acerca de que la Marina y el Ejército sí han sido parte activa de la prevención, pero ahondando un poquito más, ¿cómo ha sido el actuar del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y demás instituciones frente a este desastre natural? ¿Sientes que han apoyado mucho? ¿Sientes que casi no han tenido presencia? La verdad es que han apoyado
más que nuestro actual gobierno. Son los primeros que realmente sé que no duermen y sé que también están pendientes de las personas, porque no solamente son niños o mujeres, igual hay personas también que pues lamentablemente igual perdieron pues algún familiar o también perdieron sus casas, y que a pesar de que el gobierno repartió casi 10,000 pesos en vales por las primeras inundaciones que hubo en la ciudad, pues hay gente que realmente volvió a perder esas no compras, sino esos muebles o ese ciertos ciertas cosas que había recuperado de las antiguas inundaciones y las volvió a perder. Ujú. Entonces, han actuado más que, que el mismo gobierno. Y no solamente hablo de los albergues, también hablo que ayudaron a contener el agua, también los ciudadanos ayudaron mucho a la Marina, y también se involucran en tanto en estar cuidando, eh, sí, estar cuidando ciertamente a la ciudad, pero también de que no esté pasando otras situaciones más graves de las que ya están. Pero, ¿qué no bueno, es que me genera un poquillo de duda esta parte, ¿qué no el gobierno del estado es el que da la autorización o da la orden para que estas fuerzas, es que no quería utilizar la palabra fuerzas, vaya, estos elementos del ejército, la marina y la Guardia Nacional, ¿que no es el gobierno el que da la orden para que intervengan? Sí, sí da la orden, pero el problema está que dieron la orden demasiado tarde. De hecho, cuando las personas, hasta yo misma noté que es el mismo día que salí yo de ahí de la ciudad, me di cuenta que era demasiado tarde, ya el agua estaba sobrepasando se estaba sobrepasando el muro de contención del malecón. Y de hecho hay videos de cómo varias mujeres, tanto soldados y marines, pues estaban conteniendo con costales el agua. Y en ese aspecto el gobierno dio, diría yo no el visto bueno, pero dio la orden demasiado tarde, ya cuando tenían el problema encima, O porque sea, no querían provocar a la población a entrar en caos, o sea, lo ujú. querían mantener tranquilo, sereno, tranquilo, no pasa nada, pero ya cuando se dieron cuenta que realmente esto no era nada de juego, pues fue cuando empezaron a actuar, pero ya era tarde. O sea, estos operativos pueden actuar o actuaron sin que el gobierno les diera la instrucción. Eh, bueno, en esta parte me parece que solamente, bueno, creo que la Cruz Roja es algo independiente, pero también creo que hay que recordar que todo este apoyo pues lo mandó igual nuestro querido presidente Andrés Ok. Manuel. Bueno, hablando del presidente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha comentado en diversas ocasiones que ante la desaparición de los diversos fondos para la atención de desastres naturales, el dinero destinado para los damnificados se les hará llegar de manera directa. Respecto a este tema, ¿cuál es la información que les han hecho llegar para obtener estos apoyos? Bueno, estos apoyos me parece que todavía está en el aire. Yo no he leído, justamente leí esa nota de que sí habrá apoyos y todo este rollo, pero no se le, hasta ahorita no se ha dado una divulgación de cómo se van a repartir tanta cantidad de dinero o lo que se vaya a dar de apoyo. Simplemente está en el aire de que va a apoyar o va a ayudar, pero hasta ahí no se ha hecho una divulgación. Tú les mencionabas que el gobernador
no sé si este o el anterior, les dio vales por una cantidad de dinero para que recuperaran sus cosas materiales. ¿En qué inundación o bueno, si nos pudieras ahondar un poco más en lo que en lo que comentas respecto a este tema? Bueno, este actual gobernador sí dio vales para que la gente pudiera recuperar lo perdido, Sin pero intermediarios, ¿Mm? sin intermediarios, o sea, fue Sí, una entrega directa. sí, fue una entrega directa. O sea, sí hubo un registro y todo de, o sea, cuántas familias o qué fue lo que se te perdió o en qué lugar fue, pero fue entrega directa. En este caso, también países como Alemania y España, me parece, también donaron cierta cantidad de víveres, pero también varias, ¿cómo puedo decirte? Varias, no, bueno, presidente municipal no, varios delegados de diferentes municipios de allá de Tabasco se estaban quedando con todas estas mercancías o con todas estas despensas. Entonces, la Marina o la Guardia Civil se dio cuenta de toda esta situación, entonces rescataron una cierta parte de todo esto para poder pues entregárselo a las personas que realmente estaban dañadas o que realmente estaban que fueron afectadas más que nada en la inundación. Y pues sí se repartió y todo, pero vuelvo a repetir, se volvió a perder porque estos fueron de las primeras inundaciones, entonces ¿De cuáles primeras ahorita, inundaciones? bueno, es que sí hubo, o sea, esta fue la que detonó, esta fue la que, o sea, la que La más literal el grave. agua llegó al primer piso y varias personas perdieron su casa. Ujú. Pero antes de todo esto, hace como un mes o hace 3 semanas, las lluvias no paraban en Tabasco. Llevamos a una semana y media con pura lluvia, nada de sol. Y en esta ocasión sí hubo una pequeña inundación en la ciudad, pero afuera, en los municipios, es decir, en los municipios del estado de Tabasco sí se inundaron. Y esas personas sí perdieron también sus muebles o perdieron también sus cosas físicas de su casa. Entonces, como fue una inundación, entre comillas, eh, muy baja para diferentes ciudadanos de la ciudad, bueno, ciudadanos del estado, pues el gobernador dijo, pues vamos a dar estos vales de 10,000 pesos para que la gente pueda recuperar lo perdido. Y luego vuelve a ocurrir esta inundación y Ujú. pues, Sí, de nada sirvió, ¿no? Que lo ajá, hubieran de nada repartido. sirvió. Ok, la última pregunta respecto a Tabasco. ¿Nos pudieras actualizar un poco acerca de cómo siguen las cosas y más o menos para cuándo se prevé que pueda ir volviendo todo a la normalidad? Bueno, justamente hoy, se acaba de desbordar otro río, puede ser que es el río de la Sierra, eh, está subiendo de nivel y otra vez están apareciendo diferentes, ¿cómo? Socavones ¿Fisuras en o la sí, presa o algo? no, fisuras en las carreteras. Ujú. Otra vez existen hundimientos en diferentes partes de las carreteras de Villahermosa. Y hoy en la mañana, me parece que hace como una o 2 horas, otra vez el río de la Sierra, el río de la Sierra está subiendo de nivel. Ok, entonces de plano no hay como un panorama claro de cuándo van a empezar a mejorar No, las bueno, cosas. yo también tengo pensado y lo he hablado con varias maestros o también he hablado con varios compañeros y ellos comentan que la normalidad va a venir dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses porque, como he repetido, Tabasco siempre ha estado en agua, entonces Ujú. varias localidades, como por ejemplo Macuspana,
que es la que sigue todavía en aguas putrefactas y no baja de nivel. Y ahorita sigue lloviendo en Tabasco y eso sigue subiendo de nivel. Entonces, hay varias localidades que siguen en agua y pues lamentablemente no sé por qué no, o sea, ¿dónde sacas el agua? Agarra una bomba, la pones, pero ¿dónde pones el agua? Si el agua viene de ríos, se viene en lagunas, entonces no hay una resolución de ese problema en esta situación. Que es parte del problema de la infraestructura, ¿no? Que ya carga toda la parte sur del país. Exacto. Y pues igual afectó a Chiapas, entonces. Ujú. Bueno, vamos a pasar con Quintana Roo. Eh, Nos mencionabas, bueno, me mencionabas a mí antes de la entrevista que cuando empezaron a suceder lo de las inundaciones en Tabasco, tú te moviste para Quintana Roo y que llegaste justamente el día en que fueron las manifestaciones, ¿cierto? Sí, sí, sí. En ese sentido, vaya, de la información que de la información que te empezó a llegar, ¿cómo fue la manifestación que tuvo lugar hace unas semanas? ¿Realmente atentaron contra la seguridad de la ciudadanía, lo que llevó a que las fuerzas policíacas intervinieran, como comenta el gobernador del estado? Bueno, la manifestación fue cruel, no por parte de la ciudadanía, de las mujeres, sino por parte de la policía o más que nada de las acciones o la orden que le dieron a estas personas, porque pues sabemos que los feminicidios han existido desde hace varios años, simplemente que ahora hay medios en los que se le da difusión y divulgación y la gente, y bueno, si la gente, igual las mujeres están hartas de esta situación. Entonces, la manifestación fue pacífica, para mí fue pacífica porque una, no hubo una acción que les diera como resultado atacar hacia esas niñas, mujeres o periodistas, porque también hay periodistas, de esa manera. A lo que a lo que respondieron tanto los que estaban encargados de esta situación en Quintana Roo, dijeron que en la manifestación pues había gente que era ajena a la ciudad, o sea, era gente que no era de ahí y que pues si ellos o las personas que estaban en las manifestaciones hacían algún acto de violencia contra los policías o contra esta autoridad, pues se les iba a aplicar la ley. Entonces creo que también fue una parte irónica porque cómo vas a combatir la violencia con la violencia si lo que Ujú. quieren es buscar una solución al problema que se tuvo y tú vas y las atacas con violencia, de la violencia que ellas ya están hartas. Entonces, para mí fue duro ver las imágenes y ver también cómo, cómo llegó a esta situación. Vaya, sabemos que en Ciudad de México se hacen las manifestaciones más grandes y mucho más violentas que aquí en Quintana Roo y ni siquiera ni siquiera existe una orden de disparar. Vaya, o sea, disparar, decían aquí que con balas de goma y no eran balas de goma, eran balas reales. Ujú. ¿Qué tanto los medios de comunicación locales cubrieron la represión que sufrieron los manifestantes por parte de elementos de seguridad? Bueno, yo vi varias noticias, bueno, varias notas, pero nacional. Me parece que la única nota que vi local fue Quintana Roo hoy, pero evadía mucho la situación de la problemática. Solo mencionaba, era como una nota amarillista. Ujú. Creo que las notas nacionales como el Universal,
El Economista, también Milenio, varias empresas periodísticas, tanto independientes, apuntaron mucho hacia lo que estaba sucediendo y pues lo calificaron como una acción muy pobre y muy lamentable y muy triste, porque, bueno, sí. ¿Crees que en ese sentido el gobierno de Quintana Roo de cierta forma no quiere manchar su imagen y es por eso que al menos entre ahí en Quintana Roo no hubo tanta difusión en cuanto a este tema? Bueno, es que manchar su imagen ya lo está en Quintana Roo, existe mucha violencia, y no quiero decir violencia de género, quiero decir violencia tanto secuestros, suicidio, bueno, suicidio no, secuestros, asesinatos, asaltos, porque también tiene red de prostitución, también tiene varias, podría decirse, eh, eh, cosas que inimaginables que pasan en el Caribe mexicano, entre comillas. Ujú. Entonces, aquí como es un lugar, diría yo, de paso, donde hay varias gentes nacionales, pero también hay varios turistas, aquí se puede ver de todo. Siento que su reputación, si eres tú o no eres un funcionario público de aquí de Quintana Roo o no estuviese involucrados en esta situación, Quintana Roo ya tiene ese papel de que está involucrado o generando varias situaciones violentas en Ujú. diferentes aspectos. Bueno, también es algo de lo que justamente leía que el gobernador Carlos Joaquín declaraba que en una de las manifestaciones parte de los involucrados no eran del estado, sino que eran provocadores que habían llegado de otros Uh-huh. estados del país. Y vaya, era muy enfático en decir que no querían manchar esta reputación de ciudad, bueno, y el prestigio de turístico que tenía su ciudad. Entonces, me llama la atención lo que comentas, ¿no? Porque ya de por sí es algo violento y pues sí está grave la situación entonces. Sí, bueno, esto lleva desde hace años y Lidia Cacho lo destapó. O sea, Lidia Cacho destapó mucho esta red de prostitución infantil que hubo, pero también muchas de las situaciones que lamentablemente pues no solamente pasan aquí, o sea, sí pasan aquí, pero aquí pasan en cantidades muy elevadas y tanto aquí que se van esparciendo en toda la República. Entonces, lo único bueno de Quintana Roo es el turismo, porque creo que sus ingresos y todo son de eso, son de turistas o de explotar mucho las riquezas naturales de aquí, pero pues no querían igual manchar la reputación porque saben que si sucede algo violento, pues varias personas no van a querer viajar a la ciudad pues, para visitarlos. Ujú. Pero nosotros que sabemos o mexicanos sabemos qué está pasando aquí, pues siento que eso es como una ciudad igual que otra. Ok, algo que me llamó la atención como parte de este tema de las represiones fue que fue algo vergonzoso la forma en que se estaban echando la culpa por las represiones la presidenta municipal y el gobernador, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, respecto a esto, ¿qué opinas? Sí, cuando me enteré de lo que estaba pasando, estaba pendiente de lo que en Twitter, sí, de las acciones, de a ver qué pasaba, y nadie quería responder, te decían, no, pues yo no di la orden, yo no sé quién fue, y así se la pasaban como, estuvieron así como 2 o 3 horas, me parece, de que yo no sé, no sabemos quién dio la orden, me decían ahí que salió a dar la cara de que era inimaginable que alguien hubiese dado una orden así hacia las personas, pero nadie se echó la culpa. O sea, en pocas palabras, creo que tardaron
como en descifrar o tardaron en decir, oye, fui yo, pero pues estuvo ahí de que no fui, pues a ver quién fue. Ya para terminar, quisiera saber cómo se han seguido desarrollando las manifestaciones en Quintana Roo o qué ha acontecido desde estos últimos días. Bueno, he visto que hay una red de, de mujeres aquí que apoyan a todo ese tipo de acciones. La verdad, no recuerdo el nombre porque lo vi en una noticia local, pero pues no quiero decir el nombre porque la verdad no recuerdo. Ujú. Pero sí hay una red de esas mujeres que siguen en el Palacio de Gobierno todavía manifestándose sobre sobre lo que había sucedido con el feminicidio de Alexis. Y hasta ahorita me parece que que ya tienen a 2 personas involucradas, bueno, a 2 personas arrestadas involucradas en el asesinato de la chica, pero hasta ahí nada más. No se ha hecho una actualización del caso. Simplemente agarraron a 2 y pues hasta ahí. Bueno, pues te agradecemos mucho por habernos acompañado este tiempo en esta sección de Voz en Voz y esperamos que en unos cuantos días o semanas más nos puedas acompañar de nuevo para actualizarnos respecto a la situación tanto de las inundaciones en Tabasco como lo que vaya aconteciendo ya en Quintana Roo. Va, me Bueno, parece pues bien, me parece perfecto. muchas gracias, Fer. A ti.